Hay familias donde un hijo puede hacerlo todo mal y aún así recibir aplausos. Y hay otro hijo que puede hacerlo todo bien, en silencio, con disciplina, con sacrificio, y aún así ser tratado como si fuera un mueble. Yo fui ese mueble. Me llamo Sara, tengo 38 años, y durante casi toda mi vida, mi familia me enseñó una lección que tardé demasiado en desaprender, que mi hermana importaba más, que sus necesidades eran urgentes, que sus lágrimas tenían peso, que sus problemas eran tragedias, y que mis logros, mis dolores, mis sueños y mis victorias podían esperar, porque yo era la fuerte, la independiente, la que entendía, la que no necesitaba tanto. Esa frase, por cierto, es una de las mentiras más cómodas que una familia puede contar. Sara entiende, Sara puede manejarlo, Sara siempre ha sido independiente. No, Sara era una niña que aprendió a no pedir porque nadie escuchaba. Todo cambió cuando yo tenía 8 años. Antes de eso era hija única. Mis padres no eran los más cariñosos del mundo, pero estaban presentes. Mi madre me ayudaba con la tarea. Mi padre a veces me llevaba a pescar al lago Saint Clair. No éramos la familia perfecta de televisión, pero estábamos bien. Luego llegó la noche que dividió mi vida en dos. Recuerdo a mi tía Kelly llegando a casa a las 2 de la mañana. Me dijo que empacara una maleta. Mi madre estaba en el hospital. Mi hermana Rachel venía en camino. Pero algo estaba mal. No debía nacer hasta dentro de 2 meses. Las semanas siguientes fueron un borrón de hospitales, llamadas en voz baja y adultos hablando como si yo no estuviera allí. Rachel era diminuta. Parecía una de mis muñecas, pero conectada a tubos y cables. No me dejaban tocarla, ni acercarme demasiado. Y esa fue la primera vez que lo sentí. Un muro invisible, uno que se levantó entre mi familia y yo. Cuando Rachel por fin llegó a casa, nuestra casa se convirtió en una burbuja esterilizada. Mi madre se obsesionó con los gérmenes, desinfectante industrial, alcohol en gel en cada habitación, limpieza constante. El olor a cloro se metió en las paredes. Hasta hoy, cuando huelo lejía, mi cuerpo recuerda antes que mi mente. Pero lo que realmente me marcó fue esto. Cada vez que yo mostraba el menor signo de enfermedad, me mandaban fuera. Un estornudo, a casa de la abuela Marie. Una tos, a casa de la tía Kelly. Un poco de congestión, haz la maleta. Al principio pensé que era divertido. Mi abuela hacía galletas. Mi tía Kelly tenía una colección increíble de libros de Nancy Drew. Pero los niños no son tontos. Tardé poco en entender que no me mandaban a una aventura. Me estaban sacando. Yo no era una hija enferma. Era una amenaza, un riesgo, algo que podía hacer daño a la bebé preciosa de la casa. Con el tiempo, Rachel mejoró, creció, sus problemas de salud reales se redujeron, pero el sistema que se creó alrededor de ella nunca desapareció. Al contrario, se volvió religión familiar. Rachel necesitaba más atención porque había tenido un comienzo difícil. Rachel necesitaba paciencia. Rachel necesitaba comprensión. Rachel necesitaba que todos se adaptaran. ¿Y yo? Yo necesitaba no estorbar. Intenté ganar atención de formas sanas. Saqué puras A. Mi madre apenas levantó la mirada del calendario médico de Rachel. Gané el primer lugar en la feria de ciencias con un proyecto sobre energía renovable. Mi padre preguntó si podía guardar el tablero en el garaje porque, según él, Rachel era sensible al polvo del cartón. Sí, polvo de cartón. A los 12 años practiqué durante meses para el show de talentos de la escuela. Aprendí a tocar Bridge over Troubled Water en piano. Obvio, un poco dramático para una niña de 12 años, pero era importante para mí. La noche del show, Rachel tuvo fiebre de 99.1 grados Fahrenheit, ni siquiera fiebre real. Adivinen quién no tuvo a nadie en el público. 2 semanas después, toda la familia, incluyendo ambos abuelos, fue al recital de flauta de Rachel. 15 minutos, en los que básicamente asesinó Hot Cross Buns, pero allí estaban todos, grabando, aplaudiendo, sonriendo como si hubieran presenciado el nacimiento de Mozart. Rachel aprendió rápido cómo funcionaba el mundo. A los 7 años ya sabía usar el sistema. Dolor de cabeza, no voy a la escuela, estoy cansada. Sara puede hacer mis tareas, me preocupa un examen. Mamá llama a la escuela para pedir extensión. Cada vez que Rachel fingía debilidad, todos corrían. Y cuando yo mostraba fortaleza,
todos asumían que no necesitaba nada. Así que me refugié en mi habitación. Libros, arte, historia, antigüedades, joyería vintage. Mi cuarto era el único lugar donde Rachel no entraba porque decía que era alérgica al aromatizante de lavanda. Tal vez por eso se volvió mi santuario. Y aquí viene lo irónico. Cuando Rachel fingía estar enferma y me mandaban a casa de la abuela Marie, una parte de mí se alegraba, porque allí alguien me preguntaba cómo estaba, allí alguien quería saber qué había hecho en la escuela, allí alguien me miraba como persona, no como amenaza biológica. Mi abuela fue quien despertó mi amor por la joyería antigua. Tenía una colección de piezas de fantasía que me dejaba ordenar y catalogar. Broches, collares, anillos, cierres, pequeñas marcas casi invisibles. Me enseñó a mirar detalles, a distinguir peso, brillo, desgaste, diseño. En ese momento parecía un juego. Años después entendería que ella me estaba dando algo mucho más importante que entretenimiento. Me estaba dando una brújula. Lo peor del favoritismo no era solo que existiera. Era como mis padres reescribían la historia para justificarlo. Rachel tuvo un comienzo difícil. Sara siempre ha sido fuerte. Sara entiende. No, yo no entendía. Era una niña preguntándose por qué tener un buen sistema inmune me hacía menos digna de amor. La secundaria fue para mí una puerta de salida. Mientras Rachel construía su pequeño imperio de drama, yo construía mi escape. Y no hay motivación más poderosa que saber que nadie vendrá a salvarte. Mi escritorio parecía una revista de organización. Notas por colores, horarios, listas, plan de estudio, todo en su lugar. Rachel se burlaba, me llamaba robot. Yo la ignoraba, porque había descubierto una ventaja de ser invisible. Nadie te vigila demasiado. Y si nadie te vigila, puedes trabajar sin distracciones. Me uní a todos los clubes que no chocaban con mi trabajo de medio tiempo en Carson's Diner. Equipo de debate, Sociedad Nacional de Honor, periódico escolar, editora en jefe, presidenta, voluntaria, todo lo que pudiera sumar puntos para escapar. El debate fue donde encontré mi voz. Hay algo profundamente satisfactorio en destruir un argumento con calma absoluta. También me enseñó a negociar, a escuchar, a detectar fallas, a no temblar cuando alguien intenta intimidarte. Gané competencias estatales 2 veces. Mis padres no asistieron a ninguna. Rachel tenía partidos de fútbol. Equipo C, ni siquiera jugaba. Pero claro, podía sentirse triste si no estaban. En penúltimo año hice el SAT. Saqué puntaje perfecto. Perfecto. 1600. Menos del 1% logra eso. Miré la pantalla casi 20 minutos pensando que era un error. Corrí a casa. Mi madre estaba en la cocina ayudando a Rachel con una tarea de inglés. Mamá, mira, saqué puntaje perfecto en el SAT. Ella ni siquiera se emocionó. ¡Qué bien, cariño! Pero baja la voz. Rachel está tratando de concentrarse. Rachel levantó la vista y dijo, sí, algunas de nosotras sí tenemos que estudiar, Miss Perfecta. Mi madre la acarició. Rachel, mi amor, no te estreses. Tú aprendes de otra forma. Todavía tengo una copia impresa de esos resultados. Nunca estuvieron en la nevera. Pero la C de Rachel en inglés recibió el lugar central, con un imán que decía, estamos muy orgullosos de ti. Apliqué a 15 universidades sin contarle a nadie. Escribí mis ensayos. Pedí mis cartas de recomendación. Hice mis formularios de ayuda financiera. Mi orientador, el señor Chen, fue más padre para mí en ese proceso que mi propio padre. Llegaron las aceptaciones. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, becas, ayuda completa. Guardé las cartas en una caja bajo la cama. Sabía que si Rachel se enteraba antes de tiempo, de pronto todos se preocuparían por cómo mi partida la afectaría a ella. El día que recibí mi beca completa para la Universidad de Michigan, Rachel entró al equipo junior de animadoras. ¿Adivinen qué celebraron con cena familiar? Yo comí macarrones con queso de microondas en mi habitación. Pero la beca era mi boleto dorado. Matrícula, habitación, comida, libros. Por fin podía salir de esa casa donde era invisible o inconveniente. Cuando les dije a mis padres que me iba a Michigan, la respuesta fue exactamente la que esperaba. ¿Michigan? Está tan lejos. ¿Qué pasa si Rachel te necesita? Espero que no esperes que ayudemos con gastos. Las competencias de animación de Rachel son carísimas. Rachel lloró, no porque me fuera a extrañar, porque quería mi habitación para grabar vídeos. El verano antes de la universidad trabajé turnos dobles en Carson's Diner. Carol, la dueña, fue un ángel. Me daba propinas extra, me dejaba llevar pastel sobrante. Y una vez me dijo algo que nunca olvidé. Cariño, en los restaurantes y en la vida,
Los que hacen más ruido casi siempre tienen menos que decir. El día de mudanza, mis padres no pudieron ir. Rachel tenía una competencia. La tía Kelly me llevó. Me ayudó a ordenar el dormitorio. Al final me dio un sobre con $500. Tu abuela Mary quería que tuvieras esto. Está muy orgullosa de ti. Luego supe que mi abuela había ahorrado de sus cheques de seguridad social durante meses. Esa primera noche en mi dormitorio hice una promesa. Iba a construir una vida tan grande que ser ignorada se volvería imposible. No por venganza, no para demostrarles nada, sino por la niña de 8 años que era enviada fuera de casa por estornudar. La universidad fue libertad. No libertad perfecta. Hubo ramen, noches sin dormir, trabajos, bibliotecas hasta tarde. Pero era mi vida. Me gradué summa cum laude de la Universidad de Michigan. Mis padres no lo notaron mucho. Estaban ocupados ayudando a Rachel a transferirse a su tercera universidad en 2 años. Después conseguí un puesto inicial en una casa de subastas de lujo en Detroit. No usaré el nombre real, pero si conoces el mundo, sabes el tipo de lugar. Clientes de dinero antiguo, colecciones privadas, herencias, piezas que no aparecen en catálogos comunes. Empecé en ventas de patrimonio. Mi trabajo era catalogar pertenencias de personas ricas después de su fallecimiento. No era glamoroso. Polvo, cajas, cristalería, muebles antiguos, juegos de porcelana, joyas, muchas joyas. Los primeros meses fueron normales, hasta que llegó la colección Kingston. La señora Kingston era una viuda sin hijos. Dejó lo que todos pensaban que era una enorme colección de bisutería, habitaciones llenas de piezas. Para la mayoría del equipo, era material común. Para mí, era un campo minado de detalles. Un día, revisando una pila de broches, vi uno Art Deco. A simple vista no era impresionante, pero algo no encajaba. El peso, el cierre, la forma en que la luz se movía sobre la superficie, no se sentía como bisutería. Usé mi hora de almuerzo para investigar marcas antiguas. Luego me quedé tarde usando las bases de datos de la empresa. Cuanto más miraba, más segura estaba. Aquella pieza no era una imitación, era real. El problema era que yo era la nueva. Nadie iba a creerme solo porque tuve una corazonada. Así que hice lo que el debate me enseñó. Preparé un caso. Durante 2 semanas investigué en almuerzos y noches, marcas de joyeros, firmas, materiales, comparaciones. Pagué con mis ahorros miserables un curso online de gemología. Finalmente reuní valor y fui con mi jefe, el señor Harrison. Señor, creo que hay algo importante en la colección Kingston. Él apenas levantó la vista. Sara, ya catalogamos esas piezas como bisutería. Lo sé, pero mire estas marcas. Coinciden con firmas de Cartier de 1925. Eso sí hizo que levantara la cabeza. ¿Dónde aprendiste esto? Hice algo de investigación. Al final, el broche supuestamente barato se vendió por $47,000, parte de una colección limitada creada para una familia europea en los años 20. Después de eso, Harrison empezó a confiar en mí. Me enviaba piezas difíciles, me pedía segundas opiniones. De pronto, mi pasatiempo de niña ignorada organizando joyas antiguas se convirtió en habilidad valiosa. Me sumergí en ese mundo. Cursos, libros, subastas, ferias, notas, bases de datos. Mi apartamento parecía el sueño febril de una historiadora de joyería. Paredes con impresiones de marcas antiguas, guías de certificación, lupas, herramientas. Y mientras mi trabajo crecía, mi familia seguía sin enterarse. En cenas de domingo, mi madre decía, Sara sigue en esa tiendita de antigüedades, ¿verdad? Casa de subastas, mamá. Y sí, de hecho, acabo de autenticar una pieza rara de Tiffany. Rachel interrumpía, ay, hablando de joyas, tienen que ver esta pulsera que compré en el centro comercial. Y todos la miraban a ella. Yo ya no corregía. Por primera vez en mi vida tenía algo mío, algo en lo que era excelente. Algo que no tenía nada que ver con ser la hermana de Rachel. 2 años después llegó la colección Rothschild, una herencia enorme, familia de dinero viejo, mucho ruido en el sector. Yo formaba parte del equipo encargado de catalogar joyería. Entre piezas llamativas, vi algo que casi todos pasaron por alto, un broche Art Nouveau que parecía común, pero me llamó. Pasé 3 días investigando. Dormí poco. Resultó ser una pieza de un joyero francés famoso, perteneciente a una colección privada que se creía perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Se vendió en subasta por $238,000. Después de esa venta, Harrison me llamó a su oficina. Pensé que me iba a ascender. En cambio me dijo, Sara,
Estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías dirigir tu propio negocio de autenticación. Me reí. ¿Yo? ¿Con qué dinero? Pero la idea echó raíz. Empecé a aceptar trabajos freelance pequeños. Coleccionistas privados comenzaron a contactarme. Anticuarios, abogados de herencias, personas que necesitaban discreción y precisión. Una noche, sentada en mi apartamento diminuto, rodeada de manuales y herramientas que había comprado poco a poco, tuve una epifanía. Podía hacerlo, podía construir algo mío. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría. Tomé un préstamo contra mi auto, vacié mis ahorros, renté una oficina pequeña encima de un restaurante chino. Era del tamaño de un dormitorio universitario. Olía siempre a pollo kung pao. El wifi solo funcionaba si me sentaba junto a la ventana. Pero era mía. Los primeros meses fueron aterradores. Me despertaba a las 4 de la mañana calculando cuántos meses faltaban para que se me acabara el dinero. Mis muebles eran una mesa de cartas de segunda mano y una silla que encontré en la calle y limpié como si fuera evidencia criminal. Pero en el mundo de joyería fina, reputación y contactos lo son todo. Y mi paso por la casa de subastas me había dado ambos. Comencé con anticuarios locales. Cobraba menos que las grandes firmas, pero mi atención al detalle empezó a hacerse conocida. 6 meses después llegó mi primer gran momento. Un comerciante me pidió autenticar una colección de broches victorianos. La dueña quería confirmación antes de vender. Eran piezas de 3 generaciones. Trabajé 2 semanas casi sin dormir. Identifiqué 2 piezas rarísimas que todos habían confundido con réplicas posteriores. La dueña quedó tan impresionada que además de pagarme, me dio una comisión del 10% cuando se vendieron. Mi comisión fue de $86,000, más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores juntos. A partir de ahí, el teléfono no dejó de sonar. Coleccionistas privados, abogados de patrimonio, casas de subasta, incluso mi antigua empresa empezó a mandarme trabajo. Estoy casi segura de que Harrison ayudó a correr la voz. Gracias, jefe. En el segundo año contraté a mi primera empleada, Jenny, recién graduada en gemología, callada, brillante, subestimada. Me recordaba demasiado a mí. Ahora es mi jefa de autenticación y vale su peso en oro. La firma creció más rápido de lo que imaginé. Nos mudamos a una oficina real en el centro. Adiós olor a pollo kung pao. Contraté especialistas. Construimos reputación encontrando piezas perdidas o mal catalogadas. No tienen idea de cuántas joyas históricas valiosas terminan en áticos, cajas viejas y herencias familiares etiquetadas como bisutería. El éxito, sin embargo, trajo un problema extraño. Cada vez era más difícil ocultarlo a mi familia. Ellos seguían pensando que yo trabajaba con joyas viejas. Rachel hacía comentarios en cenas. Sara, tengo algunas piezas viejas que pensaba donar a Goodwill. Tal vez tu tiendita las quiera. Yo, después de autenticar esa mañana una pieza Fabergé de 1.2 millones, respondía, claro, puedo mirarlas. Mi madre me presentaba como, mi otra hija, trabaja con joyas antiguas o algo así. Mientras tanto, mi empresa ya había sido mencionada en Forbes bajo el nombre corporativo y acabábamos de abrir una tercera oficina. Mantener el secreto empezó a ser casi divertido. Un chiste privado conmigo misma. Iba a cenas familiares con ropa aparentemente simple. A veces era Chanel discreto. Me sentaba a escuchar a Rachel hablar de su puesto básico en marketing, sabiendo que esa semana había cerrado una comisión mayor que su sueldo anual. Incluso empecé a jugar pequeños juegos. Llevaba piezas auténticas de Harry Winston a reuniones familiares para ver si alguien notaba. Nunca. Rachel una vez pasó 20 minutos presumiendo un reloj Michael Kors de $200. Yo llevaba un Patek Philippe Vintage que costaba más que su auto. Pero nadie lo vio, porque para ver algo, primero tienes que creer que puede existir. Para el 5º año, teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Nueva York. La discreción se volvió nuestra marca. Las personas ricas quieren autenticar joyas sin que el mundo se entere de que tienen. El dinero era enorme, tanto que tuve que contratar asesores financieros, pero seguí viviendo de forma relativamente modesta. Casa bonita, no escandalosa. Auto caro,
pero no obvio. Donde sí gasté fue en mi oficina personal. Equipos avanzados de autenticación, sistema de seguridad de altísimo nivel, una bóveda hecha a medida que haría sentir inseguro a Fort Knox. Lo irónico era que mi familia pensaba que yo era frugal porque era pobre. Mi madre decía, es tan dulce que Sara ayude. Seguro vive a base de ramen para poder aportar. Sí, aportar, porque mientras mi negocio crecía, yo empecé a ayudar a mis padres de forma anónima. La tía Kelly me contó que estaban teniendo problemas para pagar los préstamos estudiantiles de Rachel y algunas cuentas médicas. Mi madre mencionó casualmente que quizá tendrían que vender la casa. Y a pesar de todo, esa casa era la casa donde crecí, con todos sus dolores, con todos sus silencios. No pude dejar que la perdieran. Así que inicié una transferencia mensual anónima de $5,000. Cuando preguntaban, decía que yo aportaba $1,000 viviendo con arroz y frijoles. Creían que el resto venía de la tía Kelly o de algún familiar generoso. Rachel, por supuesto, tomó crédito emocional. Decía que su situación había inspirado a la familia a unirse. Después subí la ayuda a $7,000 mensuales cuando Rachel decidió que quería hacer un MBA en una universidad privada. Mi madre me llamó llorando. No podemos pagarlo, sugerí. Quizá Rachel puede mirar universidades estatales. Tienen buenos programas. Mi madre respondió, ay, Sara, tú no entiendes. Tu hermana necesita mantener ciertos estándares. Ciertos estándares. Yo estaba dando seminarios como invitada en la misma escuela de negocios donde Rachel quería entrar. El decano me había invitado a hablar sobre autenticidad de artículos de lujo y crecimiento empresarial. Pero mi familia no sabía eso. Para ellos, yo era la hija noble, pobre y sacrificada que ayudaba desde su tiendita. Y Rachel era la promesa, la estrella, la que necesitaba estándares. El peso de la mentira empezó a cansarme. Cada comentario de Rachel sobre mi carrera, cada disculpa de mi madre ante sus amigas por mi vida modesta, cada sugerencia de mi padre sobre conseguir un trabajo real, todo acumulaba. Siempre supe que algún día terminaría mal. No sabía qué sería durante Acción de Gracias. 2 semanas antes de la fiesta, mi madre me llamó llorando. Tenía una hernia de disco. La idea de cocinar para 20 personas la estaba destruyendo. Y aquí me gustaría decir que me ofrecí por pura bondad. Pero la verdad es que estaba cansada de fingir que su pavo seco era comestible. Le dije, ¿por qué no me encargo yo de la comida este año? Puedo contratar catering. Ay, cariño, no podemos pagar catering. No te preocupes por el costo. He estado ahorrando. No vas a pedir un préstamo, ¿verdad? No. Mamá, no voy a pedir un préstamo. Contraté una empresa de catering de lujo que usaba para eventos corporativos. El tipo de comida que te hace preguntarte por qué cocinaste alguna vez. Costó más de lo que mis padres creían que yo ganaba en 2 meses. Pero no importaba. El día de Acción de Gracias llegó. Yo llevé mi laptop porque debía monitorear una subasta en Hong Kong. Un collar Art Nouveau precioso estaba en venta, y tenía un cliente interesado en autenticación si ganaba la puja. La comida llegó perfecta, todo caliente, todo elegante, todo impecable. Rachel tuvo que comentar, ¿relleno comprado? ¿En serio, Sara? El de mamá es mejor. Esto lo dijo una mujer que una vez activó la alarma de humo haciendo tostadas. Mi madre se disculpaba con todos por no cocinar ella misma, pero todos estaban comiendo como si no hubieran visto comida real en años. Rachel se cayó después de probar los repollitos de Bruselas glaseados con maple, que, por cierto, costaban más por plato que su presupuesto semanal de comida. Después de la cena me fui a mi antiguo cuarto para revisar la subasta. Mi madre lo mantenía igual desde la secundaria. Mientras tanto, el cuarto de Rachel había sido renovado 3 veces. Dejé abierto mi programa de autenticación. Varias pestañas, cuentas, contratos, reportes, subasta. Ese fue mi error. Rachel entró sin tocar, porque algunas cosas nunca cambian. Dijo que necesitaba un cargador. Vio mi laptop, y su cara se iluminó con una maldad infantil. Pensó que había encontrado la oportunidad perfecta para exponer lo patética que era su hermana mayor. Sonrió. Vamos a mostrarle a todos en qué trabajo tan importante está Sara en Acción de Gracias. Antes de que pudiera detenerla,
tomó mi laptop y salió al comedor. Imaginen la escena. 20 familiares, pavo gourmet, vino caro que ellos creían de Trader Joe's, pastel, conversaciones, y Rachel entrando con mi laptop como si llevara una prueba criminal. Puso la pantalla frente a todos. Hora de ver qué hace realmente Sara con sus joyas viejas. El comedor se quedó en silencio. Silencio total. Mi pantalla mostraba saldo actual de cuenta, $12.4 millones. Contrato de autenticación pendiente, $485,000. Transacción reciente, 1.2 millones. Reporte trimestral de ganancias de la compañía, 4.2 millones. La cara de Rachel cambió 5 veces en 3 segundos. Confusión, negación, pánico, envidia, y finalmente algo cercano a náusea. Susurró: «Esto no puede estar bien». Mi madre preguntó: «Rachel, cariño, ¿qué pasa?». Rachel tragó saliva. Está rica. Sara es rica». Entonces mi madre empezó a reír, de verdad, como si la idea fuera absurda. «No seas ridícula. Sara trabaja en esa tiendita de antigüedades». Me levanté despacio. Enderecé mi suéter básico de cashmere, que costaba más que su hipoteca mensual. «Sí, mamá, en realidad, soy dueña de una de las compañías de autenticación de joyería más grandes del país. Esa tiendita de antigüedades que nunca preguntaste. Autentico piezas de millones. Y tengo oficinas en 3 ciudades». Mi padre se atragantó con el vino. La tía Kelly dejó caer el tenedor. Un tío empezó a toser. Mi madre dejó de reír. Su cara se puso roja, luego morada. Se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. «¿Tienes millones y nos dejaste luchar?». La miré. «¿Luchar? Les envío $7,000 cada mes». «Mientras estabas sentada sobre millones», gritó. «Tu hermana tiene préstamos estudiantiles». Ahí estaba. «No, felicidades. No, estamos orgullosos. No, perdón por subestimarte. Solo rabia porque no les había dado más». Rachel empezó a llorar. Obviamente, dijo que merecía saberlo, que la había traicionado, que yo había ocultado riqueza familiar. Mi padre se unió. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Somos tus padres, te criamos». Y ahí perdí la calma. Años de invisibilidad, años de desprecio, años de ser la hija sacrificable. Todo salió. ¿Me criaron? Me mandaban a casa de la abuela cada vez que estornudaba. Se perdieron cada logro, cada premio, cada momento importante porque Rachel podía sentirse mal. Nunca ahorraron un centavo para mi universidad, pero pidieron préstamos para ella. Y ahora están furiosos porque construí algo para mí. El comedor explotó. Mi madre gritaba sobre obligaciones familiares, mi padre sobre hijos ingratos. Rachel alternaba entre llorar y preguntar exactamente cuánto dinero tenía. Mientras tanto, el equipo de catering intentaba servir postre con la incomodidad de personas que solo querían sobrevivir al turno. Tomé mi laptop, tomé mi bolso Hermès, que mi madre una vez elogió diciendo que era una linda imitación, y me fui. Mientras salía, escuché a mi madre hablar de cómo podrían usar mi dinero. Algo sobre el MBA de Rachel. Un auto nuevo, quizá una casa mejor. Ni siquiera esperaron a que cerrara la puerta. Mientras manejaba a casa en mi auto sensato, una edición limitada de BMW, mi teléfono empezó a explotar. El chat familiar se incendió. Rachel ya estaba publicando en Facebook sobre riqueza oculta y hermanas egoístas. Y yo entendí algo con una claridad brutal. No estaban molestos porque les mentí. Estaban molestos porque dejé de parecer útil en la cantidad que ellos querían. Los días después de Acción de Gracias fueron como ver un huracán avanzar en cámara lenta. Solo que el huracán era mi familia, y los escombros eran mi paz mental. En la primera hora después de salir de la cena, tenía 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes. Mi madre siguió una evolución interesante. 7:42 de la tarde. ¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia? 8:15 de la tarde. Tenemos que hablar como adultos. 9:03 de la noche. Tu hermana merece una parte de tu éxito. 10:30 de la noche. Ya llamé a una inmobiliaria sobre casas en mejores vecindarios. 11:45 de la noche. ¿Por qué no contestas? Soy tu madre. Rachel, por su parte, se convirtió en guerrera de Facebook. Publicó un texto enorme sobre cómo su hermana millonaria había escondido riqueza mientras veía sufrir a su familia. El apartado de comentarios era una locura. Primos lejanos, excompañeros de escuela, gente que no me hablaba desde hacía 10 años. Todos, de pronto,
tenían opiniones profundas sobre mi moral. Pero el post de Rachel que casi me hizo lanzar el teléfono fue este. Todos esos años intentando ayudar a Sara con su carrera, dándole consejos para salir de esa tiendita de antigüedades, y resulta que era rica en secreto. La traición duele. Consejos. El único consejo de carrera que Rachel me dio fue vender pulseras en Etsy. Luego llegaron los monos voladores. Ya saben, familiares tóxicos enviando a otros para culparte. La tía Susan, a quien veía una vez cada 3 años, me llamó para decir que la familia es lo más importante. El tío Bob me mandó un correo larguísimo sobre la importancia de compartir la riqueza. Estoy bastante segura de que ese hombre todavía cree que tengo 12 años. Incluso la hermana de la esposa de un primo tercero consiguió mi número para hablarme de obligación familiar. Pero la parte realmente absurda llegó el lunes. Fui a mi oficina y encontré a mi madre, mi padre y Rachel sentados en recepción. Le dijeron a Jenny, mi recepcionista, que tenían una cita para servicios de autenticación. Rachel sostenía su bolso Michael Kors como si fuera una pieza de museo. Jenny me miró con esa expresión de ¿quieres que llame a seguridad ahora o en 5 minutos? Les permití pasar al lobby, no a mi oficina. Quería distancia. Mi madre empezó. Hemos hablado como familia. La interrumpí. ¿Una conversación familiar sin la persona de la que estaban hablando? Ella me ignoró. Y creemos que lo justo es que establezcas fondos fiduciarios para todos. Rachel se enderezó. Yo necesito al menos 2 millones para empezar mi nueva vida correctamente. Mi padre añadió. Y tu madre y yo quisiéramos retirarnos. Estamos pensando en una casa de playa en Florida. Los miré. ¿Se les olvidó la parte donde les envío $7,000 mensuales? Rachel soltó una risa amarga. Eso no es nada comparado con lo que tienes. Nos debes. ¿Les debo? Pregunté. ¿Les debo por qué exactamente? ¿Por años de ser ignorada? ¿Por graduaciones perdidas? ¿Por comparaciones constantes? Mi madre apretó los labios. No seas dramática, Sara. Te dimos todo. No, respondí. Yo me di todo. Y ya terminé. Saqué mi teléfono, abrí la cuenta, y frente a ellos cancelé las transferencias mensuales. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Rachel empezó su llanto falso, pero se detuvo cuando vio que no funcionaba. Entonces se puso feo. Se negaron a irse. Mi padre dijo que no saldría hasta que yo actuara como hija. Mi madre gritó que estaba destruyendo la familia. Rachel amenazó con contarle a todos la verdad. Tuve que llamar a seguridad. Ver a mi madre de 60 y tantos años siendo escoltada fuera de mi edificio mientras gritaba sobre hijos ingratos fue surrealista. Jenny me preguntó si quería presentar cargos. Dije que no, pero sí los puse en la lista de no admisión del edificio. El acoso duró semanas. Números nuevos, correos falsos, mensajes por redes. Incluso intentaron contactarme usando el servicio al cliente de mi empresa. Finalmente mi abogado envió una carta formal advirtiendo posibles cargos por acoso. Entonces mi madre jugó su última carta. Llamó a la abuela Marie. Pero aquí está lo que mi madre olvidó. La abuela Marie siempre vio la verdad. Cuando mi madre le contó su versión, la abuela respondió, bien por Sara, ya era hora de que alguien en esta familia triunfara en sus propios términos. Mi madre no le habló durante 2 meses. La abuela me llamó después. Su voz sonaba cansada, pero firme. ¿Estás bien, niña? No lo sé, respondí, pero creo que por fin estoy respirando. Ella suspiró. Entonces estás mejor que antes. La abuela siempre tenía esa forma de decir cosas simples que sonaban como sentencia. Durante esas semanas tuve que tomar decisiones difíciles. Me mudé a una casa con mejor seguridad. Cambié mi número. Reestructuré parte del equipo de comunicación de la empresa para filtrar cualquier intento de contacto familiar. Aumenté protocolos internos. No por miedo, por paz. Lo curioso es que el escándalo familiar, en vez de dañar mi negocio, atrajo más atención. Algunos clientes de alto perfil supieron lo ocurrido por círculos privados y, lejos de alejarse, valoraron mi discreción. Una coleccionista de Nueva York me dijo, si manejaste a tu familia sin perder la compostura, puedo confiarte mis joyas. No sé si eso es halago o trauma, pero acepté el contrato. La empresa siguió creciendo. Más clientes, más piezas históricas, más proyectos internacionales. Mientras tanto, Rachel siguió publicando frases pasivo-agresivas sobre riqueza tóxica, traición familiar y personas que olvidan de dónde vienen. Según escuché,
Intentó iniciar su propia firma de autenticación de joyas. Buena suerte con eso, especialmente considerando que en su publicación más reciente presume una pulsera Cartier claramente falsa. Rachel, si estás escuchando esto, ese cierre no corresponde al modelo. Solo digo, mis padres finalmente dejaron de buscarme cuando el abogado les explicó por escrito cómo afectaría sus vidas. Una demanda formal por acoso. Ahora dicen que nunca quisieron mi dinero, que yo me corrompí, que están rezando por mi salvación. Curioso, cuando el dinero entraba cada mes, no parecía afectar mi alma. Pero cuando dejó de entrar, de pronto mi espíritu estaba en peligro. La parte más difícil no fue cortar el dinero, fue aceptar que nunca me habían visto. No de verdad, habían visto una función. Sara, la que entiende. Sara, la que ayuda. Sara, la que no molesta. Sara, la que puede ser ignorada porque siempre vuelve el domingo a cenar. Cuando descubrieron que detrás de esa versión había una mujer poderosa, no supieron qué hacer. Porque una cosa es subestimar a alguien, otra es descubrir que esa persona permitió que la subestimaran mientras pagaba tus facturas. La humillación para ellos no fue que yo tuviera dinero, fue que su narrativa murió frente a 20 personas y un plato de pavo gourmet. A veces me pregunto por qué oculté todo tanto tiempo. La respuesta no es simple. Al principio era protección. No quería que Rachel convirtiera mi éxito en competencia. No quería que mis padres minimizaran cada logro con sus preguntas vacías. Luego se volvió costumbre. Después, un experimento. Y finalmente, una armadura. Si no sabían cuánto tenía, no podían pedírmelo. O eso pensé. Pero al final lo supieron, y lo primero que hicieron fue pedir, no preguntar cómo estaba, no felicitarme, no disculparse, pedir. Eso respondió todas las dudas que me quedaban. Mi terapeuta dice que estoy aprendiendo a poner límites saludables. Yo digo que estoy aprendiendo a vivir sin pedir permiso. Por primera vez no hay cenas de domingo llenas de insultos disfrazados de preocupación. No hay Rachel monopolizando la conversación con logros inflados. No hay mi madre presentándome como la otra hija. No hay mi padre sugiriendo trabajos reales mientras yo tengo reuniones con coleccionistas de Dubái. No hay transferencias mensuales financiando el show de Rachel. Solo silencio. Y honestamente, el silencio es delicioso. La abuela Mari vino a visitarme un mes después. La llevé a mi oficina, a la real, la del centro, con bóveda, laboratorio, salas de evaluación y piezas que valían más que casas. Caminó despacio, mirando todo. Jenny le explicó algunos procesos. La abuela escuchaba con los ojos brillantes. Luego entramos a mi oficina privada. En una vitrina tengo una de sus viejas piezas de fantasía. Un broche barato, sin valor comercial, de su colección original. El primero que me dejó catalogar cuando era niña. Cuando lo vio, se llevó la mano a la boca. ¿Todavía lo tienes? Claro que sí. Ese fue el inicio. Ella lloró. Yo también. Pero esas lágrimas eran distintas. No eran las lágrimas de la niña esperando que su familia la mirara. Eran las lágrimas de una mujer que por fin podía mostrarle a la persona correcta lo que había construido. Le dije, todo empezó contigo. Ella negó con la cabeza. No, Sara. Empezó contigo. Yo solo te di una caja de joyas. Tuviste un mundo. Esa frase vale más que cualquier cuenta bancaria. Porque en el fondo, eso era lo que siempre quise. No dinero, no aplausos, no obediencia. Quería que alguien dijera, te veo. Y la abuela Marie siempre me vio. Aunt Kelly también. Carol en el diner. El señor Chen. Harrison. Jenny. Personas que no compartían mi casa, pero sí me dieron algo que mi familia cercana me negó. Atención real. Por eso ahora soy muy cuidadosa con a quien llamo familia. La sangre puede explicar de dónde vienes, pero no siempre define a dónde perteneces. Rachel y mis padres creían que el dinero era un derecho familiar. Yo lo veo diferente. El dinero representa tiempo, riesgo, sacrificio, noches sin dormir, préstamos que asustaban, una oficina con olor a pollo kung pao, años de estudio, piezas examinadas bajo lupa hasta que me dolían los ojos, negociaciones duras, clientes exigentes, errores que tuve que pagar, empleados cuyos salarios dependían de mis decisiones. Nada de eso fue familiar, eso fue mío, y de las personas que construyeron conmigo. Así que no. Rachel no merece 2 millones por haber sido la niña dorada. Mis padres no merecen una casa de playa porque de pronto recuerdan que soy su hija. La familia extendida no merece opinar sobre una cuenta que no ayudó a crear. Y yo no estoy obligada a financiar a personas que me trataron como sombra hasta que descubrieron que la sombra era castillo. 6 meses después de Acción de Gracias,
La vida es más clara. Mi empresa está mejor que nunca. Estamos abriendo una cuarta oficina. Jenny lidera un proyecto internacional que podría cambiar el estándar de autenticación en nuestro sector. Yo viajo menos porque aprendí, por fin, que no tengo que hacerlo todo sola. También duermo mejor. ¿Raro? ¿No? Uno pensaría que cortar a la familia te deja vacío. A mí me dejó espacio. Espacio para descansar. Espacio para relaciones sanas. Espacio para no revisar el teléfono con ansiedad los domingos. Espacio para no reducir mis logros antes de entrar a una casa. A veces extraño una versión de mi familia que quizá nunca existió. La versión donde mis padres se emocionan por mi SAT perfecto. La versión donde asisten a mis competencias de debate. La versión donde Rachel aprende a quererme sin competir. La versión donde Acción de Gracias termina con pastel y no con una demanda emocional por fondos fiduciarios. Pero extraño una fantasía, no una realidad. Y no se puede construir una vida adulta sobre fantasías de infancia. Lo que sí puedo construir es otra cosa. Una vida donde la niña de 8 años que era enviada fuera por estornudar tenga un hogar seguro. Una vida donde la adolescente que lloró en la biblioteca al recibir una beca completa sepa que valió la pena. Una vida donde la mujer que empezó en una oficina sobre un restaurante chino pueda mirar sus estados financieros sin sentir vergüenza por haber ganado. Porque esa es otra cosa que las familias disfuncionales te enseñan. A sentir culpa por superar el lugar donde te pusieron. Como si tu éxito fuera una traición. No lo es. Tu éxito no traiciona a quienes te amaron. Solo expone a quienes te necesitaban pequeño. Mi madre decía que Rachel merecía parte de mi dinero porque tuvo una vida difícil. Tal vez Rachel tuvo dificultades. Todos las tenemos. Pero yo también las tuve. Solo que las mías eran convenientes de ignorar. Ser invisible es una dificultad. Ser enviada fuera de tu casa es una dificultad. Celebrar sola tus logros es una dificultad. Aprender a no esperar nada de tus padres es una dificultad. Y aún así, no usé mi dolor como excusa para exigir la vida de otra persona. Lo convertí en combustible, no siempre de forma sana. Lo admito, trabajé demasiado, dormí poco, me exigí hasta romperme varias veces, pero construí. Y eso nadie me lo quita. La última vez que Rachel intentó contactarme, el mensaje decía: espero que algún día entiendas el daño que nos hiciste. No respondí, pero si pudiera hacerlo sin abrir la puerta, diría: el daño no empezó cuando dejé de dar dinero. El daño empezó cuando ustedes decidieron que una hija podía ser menos importante que otra. Yo solo dejé de pagar por esa decisión. Mi padre me mandó un correo más corto. Solo decía: tu madre está muy triste. Antes eso habría funcionado. Habría activado mi culpa. Habría llamado. Habría explicado. Habría enviado dinero. Ahora lo leí. Respiré. Lo archivé. La tristeza de mi madre no es automáticamente mi responsabilidad. Esa frase me costó 38 años aprenderla, pero ahora la sostengo como joya rara, más valiosa que Cartier, más sólida que oro, más difícil de falsificar. La abuela Marie está bien. Viene el próximo mes para ayudarme a catalogar una nueva colección. Le compré una lupa profesional con mango de plata. Ella dice que es demasiado elegante. Yo le dije que se lo merece. También le puse su nombre a una beca interna para aprendices de autenticación. La beca Marie, para jóvenes que tienen buen ojo, pero a quienes nadie les ha dado oportunidad. El día que se lo conté, lloró otra vez. Creo que me estoy volviendo adicta a hacer llorar a mi abuela de felicidad. No es el peor vicio. A veces me preguntan si me arrepiento de ayudar anónimamente tantos años. La respuesta es no. No exactamente. Ese dinero mantuvo la casa, pagó cuentas, evitaron perderlo todo. Lo hice porque, en ese momento, quería ayudar. El problema no fue dar. El problema fue dar sin límites. Dar en secreto a personas que no habrían respetado el regalo aunque supieran de dónde venía. Ahora ayudo de otra forma. Dono a refugios, financio becas, apoyo a empleados, ayudo a la abuela, a la tía Kelly, a personas que saben recibir sin convertir ayuda en derecho. El dinero no me hizo fría, me hizo precisa. Y después de años en autenticación, sé una cosa: la autenticidad importa. En joyas, en familias, en disculpas, en amor. Puedes cubrir una pieza falsa con brillo, puedes ponerle una marca imitada, puedes vender una historia bonita, pero bajo lupa, la verdad aparece. Mi familia brillaba desde lejos. Desde afuera éramos solo una familia con una hija enferma y otra independiente. Bajo lupa, éramos algo muy distinto. Favoritismo, negligencia, culpa, conveniencia, derechos inventados, y finalmente, codicia.
En acción de gracias, Rachel pensó que iba a exponerme, y lo hizo, solo que no reveló lo que ella creía. No reveló una hermana fracasada jugando con joyas viejas, reveló una empresa multimillonaria, reveló años de mentiras familiares, reveló que yo había estado sosteniendo a las mismas personas que me miraban con lástima, reveló que su superioridad era un decorado barato, y, como buena experta en autenticación, puedo decirlo sin duda, era falsa. Ahora vivo lejos de ese ruido. Mi casa tiene buena seguridad. Mi oficina tiene mejor seguridad. Mi vida tiene los mejores límites que he construido hasta ahora. Y cuando me siento culpable, porque todavía pasa, abro una caja pequeña en mi escritorio. Dentro está el viejo broche de fantasía de la abuela Marie, sin diamantes, sin oro, sin valor de subasta, pero para mí vale más que cualquier pieza que haya vendido, porque me recuerda que alguien me dio un lugar cuando mi propia casa no lo hizo. Me recuerda que una niña ignorada puede convertirse en una mujer imposible de ignorar. Me recuerda que el valor real no siempre es obvio para ojos mal entrenados, y mi familia, claramente, nunca tuvo buen ojo. Así que esa es mi historia. Fui la hija invisible, la hermana conveniente, la trabajadora de la tiendita de antigüedades, la que supuestamente vivía de ramen para ayudar. Luego, en acción de gracias, mi hermana abrió mi laptop creyendo que iba a humillarme, y descubrió $12.4 millones. Mi familia no pidió perdón, pidió una parte. Yo no les di dinero, les di límites, y resultó que los límites eran lo único que nunca habían esperado de mí. A Rachel, si estás escuchando esto, la pulsera Cartier de tu última foto es falsa. El cierre lo delata. Y a mi familia, no me deben aplausos, no me deben disculpas si no las sienten, no me deben orgullo fingido, pero tampoco les debo mi vida. La construí yo, con cada noche sola, con cada libro, con cada pieza examinada, con cada puerta cerrada que convertí en salida, y por primera vez, no soy la otra hija, no soy la hermana de Rachel, no soy la invisible, soy Sara, la mujer que aprendió a reconocer lo auténtico, y finalmente se reconoció a sí misma.